Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean ustedes a esta nueva escuela sabática, segunda lección, Elohim, experiencia de creación. Ay, hermano, qué tremendo está esto de la creación. Génesis 1, Génesis 2, Génesis. Estos libros de Génesis nos llenan y bueno, son una cosa tremenda, realmente preciosa. Génesis 1 es que es la base. Si ustedes lo conocen, déjenme decirles un dato curioso que tenemos, de que se tienen en la teología, es que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, es un libro que está escrito en forma de poética, según los hebreos. Y los hebreos en aquel tiempo, no los hebreos de hoy. Los hebreos de hoy escriben la poesía de otra manera, pero sí se escribe de otra. Sam Castellán, Dios te bendiga, bienvenido. Rubén Loza, pasavoz, bienvenidos todos ustedes, hermanos. Eso el Génesis, como al principio pues no se tenía nada escrito, todo era por cuestión oral, se iba haciendo lo que es la tradición oral, se pasaba de generación en generación acerca de lo que se lo sabía. Entonces yo imagino que Adán le contó a sus hijos y sus hijos le contaban a sus hijos y así. Entonces se fue creando sistemas para poder tener más fácil, más digerible tanto la comunicación como la recepción del mensaje, y entonces se empieza a hacer también en poesía. Y el Génesis 1.1 está escrito en forma poética, ¿sí? Es un poema, el Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces empiezan ellos a escribir el primer día y el segundo día y el tercer día, empiezan a narrar de esa forma lo que fue, para que se asimilara más rápido y se aprendiera más rápido y se pudiera comunicar incluso más rápido. Esa es una de las cosas que leí acerca del Génesis capítulo 1. Y en el Génesis 1 vamos a ver algunas cosas importantes, ¿sí? Experiencias de orden, de luz y vida. Experiencias de orden, luz y vida. Son tres cosas muy importantes que hoy vamos a ver: orden, luz y vida. Esas son el énfasis de esta escuela sabática, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el texto que dice: en el principio creó Dios. Y entre paréntesis dice Elohim, que es lo que vamos a ver ahora: los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1, verso que casi la mayoría de nosotros domina a la perfección, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo me hubiera gustado a un físico, a un químico, a un científico que se escribiera Génesis 1.1? No sé, un científico hubiera gustado que dijera: en el principio Dios juntó 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y creó el agua, H2O. En el principio Dios hizo que la luz se refractara sobre las gotas de agua y creó Dios el arco iris, o cosas así, ¿no? Cosas como esas le hubiera gustado. Sin embargo, no, la Biblia solo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no hay más. Y ahora de principios hay básicos, que de un día vamos a hablar sobre Génesis 1.1. Es increíblemente tremendo y tiene mucha teología que hablar, así que un día hablaremos de ello. Pero aquí está el texto. El objetivo de esta escuela sabática es que nosotros vamos a identificar y reflexionar sobre las diferentes experiencias del pueblo de Israel con Dios, comprendiendo cómo éstas influyeron en su comprensión del carácter de Dios para llamarlo Elohim, de manera que podamos reconocer y valorar nuestras propias experiencias con Él. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar y reflexionar, ¿sí?, sobre las diferentes experiencias del pueblo de Israel con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para llamarlo, bueno, en el caso de Dios es para llamarlo Elohim, de manera que nosotros que vamos a hacer podamos reconocer y valorar nuestras propias experiencias con Él. Entonces vamos a identificar, reflexionar, comprendiendo, ¿sí?, para que podamos reconocer y valorar nuestras propias experiencias con Él. Así como el pueblo de Israel tiene unas experiencias con Dios, así el pueblo de Israel, que lo vamos a ver ahorita en un itinerario, vamos a verlo, así nosotros, nuestras experiencias con Dios van a hacer que lo comprendamos y entendamos solo eso en nuestra relación. Entonces vamos a ver un poquito de historia. Antes saludo a Elisa Estudillo, Dios le bendiga, pasa voz, bienvenidos a todos ustedes, Dios les bendiga. Vamos a ver un poquito del itinerario. Les voy a poner una imagen de una cronología de la Biblia, que me encontré en una Biblia que se llama la Biblia del Diario Vivir. Ustedes la van a poder ver, aquí la tengo yo, y esa se las voy a mandar al principio. Si la tienen por ahí, aquí está la cronología.
Esas se las voy a mandar ahorita en un momento. Bueno, las van a poder ver, incluso los de YouTube las van a poder ver ahí. En esta cronología se explica todo acerca de cómo se fueron dando los tiempos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Ustedes no se preocupen, lo van a estar viendo más después, más adelante. Ahí se los vamos a mandar, ¿sí? Miren, el itinerario de las experiencias con Dios. Miren, el pueblo de Israel primero, antes que nada, déjenme agarrar mi pluma, ¿sí? Primero, ¿sí? Nos vamos a Egipto. Bueno, primero nos vamos antes de Egipto, ¿no? ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel eran tribus nómadas, iba acento en la O porque esa palabra es drújula. Estos pueblos nómadas, esos vivían, ellos tienen una relación con Dios a través de la historia. Desde el Génesis capítulo 1 nosotros vemos cómo se está relacionando Dios. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos cómo Dios siempre se está relacionando con el ser humano. Vamos a recordar que antes del pueblo ellos eran nómadas, eran tribus errantes, se desplazaban de un lugar a otro, iban de un camino a otro. Recuerden ustedes cuando sale Adán y Eva del paraíso, del huerto del Edén, ellos empiezan a errantes y sus hijos también, y encontramos que se establecen en algunos lugares, en Sinar, y ahí en Sinar está Babilonia, y ahí se hace Ur de los Caldeos, y ahí se encuentra a un hombre que se llama, exactamente, ¿cómo se llama? Póngalo ahí usted en los mensajes, ¿sí? Eunice Peñalosa, pasa manita, Dios le bendiga. Ay, sí hace frío en Toluca, qué bueno que me dijo porque me invitaron, pero no voy a ir ahorita a Toluca, voy en marzo, más o menos. Espero que mi hermano Ángel Erazo se acuerde de mí cuando esté en su reino. Entonces estamos ahí nosotros con las tribus nómadas, estas tribus errantes, y ahí están de un lado a otro. Ahí tienen una experiencia con Dios, ¿sí? Ellos experimentan a Dios en esta fase, incluso dice que los acompaña. Ustedes recuerden cuando están las tribus tratando de hacer la Torre de Babel, las tribus están yendo acompañadas por él, Abraham, Isaac, Jacob, todos los hijos de Israel, tienen su relación y su experiencia con Dios. De una u otra manera tienen una experiencia con Dios. Rodolfo González Neri, pasa vos, hermano, también, gracias. Dios te bendiga, hermano, gracias por tus palabras. Entonces, después de un tiempo de estar de nómadas, entonces ellos llegan a Egipto. Y entonces llegamos a esta parte que se llama Egipto. Y entonces en Egipto ellos pues tienen una relación con Dios. Tienen una diversidad de experiencias ahí, tremendas. Cómo sufren opresión, injusticia, malos tratos, muchas cosas que les están tratando ahí. Y entonces ellos, ante la amenaza constante de la aniquilación, pues ellos están esperando a que Dios los escuche, que Dios los vea, que Dios los atienda y que Dios les ayude para salir de esa situación. Entonces su experiencia con Dios en esa situación es diferente. No es la misma que cuando estaban errantes, nómadas. Miren, cuando eran nómadas y errantes, de alguna manera siempre trataron de establecer una relación con Dios en su primigenia, en su forma, en su manera rústica de ser. Empiezan a tener relación con Dios. Algunos los hacen con ídolos, los famosos llamados telefín, etcétera. No recuerdo cómo se llaman los idolitos estos. Si alguien lo sabe por ahí, a lo mejor mi querido Rodolfo o Israel, que debe estar, me acuerdo. Mark Rowley, pasa, hermano, Dios le bendiga también. Hermana Miriam se cambió de nombre. Erendira, Dios te bendiga, hija de mi vida, cómo no, Dios te bendiga, también feliz año para ti también. Entonces, hermano, estamos con los nómadas, ellos se relacionan con Dios, tienen una relación en la cual ellos están viviendo a su forma, a su manera rústica, lo que usted quiera, como sea, pero tratan de relacionarse con Dios. Cuando viven en Egipto tienen otra relación con Dios. Empiezan a evolucionar y a cambiar, pero ellos están supeditados también al entorno y a todo lo que tienen alrededor, las costumbres, las gentes. Y no estoy diciendo que con eso, no vayan a pensar que estoy diciendo que todo se vale la idolatría, no. Ellos están tratando de comunicarse con Dios en su forma, en su manera, y ellos en su tiempo, con sus cosas, con lo que tienen, están haciéndolo ahí, ¿sí? Lore, pasa vos, hermanita, bienvenidos. Entonces ahí están ellos se están relacionando ahí. Luego de ahí, hermanos, entonces viene lo que es la liberación de Egipto. Y entonces en la liberación de Egipto, vean ustedes cómo va avanzando la relación que tienen con Dios. Vean ustedes, espero que ahora sí se vea en el pizarrón, no sé si se vea bien o si se vea choco, ahí me avisan, porque siempre se ve al revés.
¿Sí? Entonces, en la liberación, hermanos, ellos, sus grandes experiencias son la gracia, el amor, como la protección y la guía de Dios, la nube, el agua, la carne, el pan, el maná, la salida, las plagas, la mano poderosa de Dios. Ellos experimentan a Dios de otra manera. Vean ustedes, ¿eh? Entonces, vean ustedes, vamos desde los nómadas, vamos pasando hacia aquellos nómadas y vamos yendo hacia Egipto en su opresión, en lo que es su esclavitud ahí en Egipto, y se relacionan con Dios de diferente manera. Cuando salen es otro asunto, hermanos. Y entonces ellos empiezan, vea cómo van madurando su forma de tener su relación y su experiencia con Dios. No es la misma. Tiene que ir mejorando, vamos a decirlo así, entre comillas, vamos a decirlo así, que va mejorando. Y en esa etapa de liberación, ellos experimentan la gracia de Dios, hermanos. Entonces viene lo que van a hacer el desierto. 40 años en el desierto y tienen y guardan una relación con Dios totalmente diferente, ¿sí? La jornada larga del desierto. Ahí están ellos y en el desierto están viendo, se transforma en un pueblo. De ser un pueblo nómada, de ser un pueblo esclavizado, se vuelve en un pueblo ahora sedentario. Se van a establecer ya en una tierra, ellos van a estar viendo, se van a volver prósperos, se vuelven estables, pasan de vivir de tiendas de campaña a habitar en casas, como dicen los profetas, artesonadas. Dejan de esperar el maná, las codornices, y se empiezan a sembrar, empiezan a cultivar, y entonces viendo todos esos frutos exuberantes que se empiezan a tener ellos, a disfrutar de lo que realmente ya se les había dicho, la leche y la miel, toda la mantequilla, la carne. Entonces todas esas experiencias, hermanos, todas esas cosas que tienen, hacen que tengan una experiencia con Dios diferente a la que tenían antes, ¿sí? Miren, las experiencias de fe cambiaron, se olvidaron de Dios. Entonces, cuando ya estuvieron bien, se fueron a los Baales. Ahí empezaron a ver en los jueces, acuérdense de los jueces. Fíjense qué curioso, en el periodo de los jueces, que es el tiempo que ellos están viviendo ahora, después de esos 40 años, entonces ellos vienen aquí, vamos a decirlo así, en el periodo de los jueces, que ya es un periodo de estabilidad, vamos a decirlo así. Ellos empiezan a ver esas cosas, esas situaciones, y empiezan a cambiar, empiezan a irse tras los Baales. Y note usted, fíjese bien qué interesante. Yo estaba reflexionando sobre ese asunto también y me pareció bastante claro el asunto. Cuando el pueblo de Israel, según el libro de los jueces, dice que está muy bien, entonces empiezan a venir enemigos y ¡prum!, los oprimen. Ellos piden y claman liberación y Dios le envía liberación. Ellos salen adelante y dice, y vivieron felices o estuvieron bien 20 años o 40, dependiendo del juez. Esos 20 o 40 años les sirven para volver, porque cada vez son otra vez prósperos y otra vez. ¿Y qué sucede? Vuelven a ir a los Baales. ¿Sabe cuántas veces? Cerca de 12 o 13 veces. No recuerdo bien, el otro día conté cuántos, pero no recuerdo cuántos era. Pero fueron como 12 o 13 veces en los cuales ellos, hermanos, se vieron envueltos en la bonanza, porque Dios les había ayudado, y cuando estaban bien se olvidaban de Dios, y así sucedía una tras otra vez, hasta que se termina el periodo de los jueces. Y en ese periodo entonces empezamos a ver lo que es la monarquía, y entonces entramos con los 3 reyes, y no los 3 reyes magos, sino los 3 reyes de Israel, que de alguna manera marcaron la diferencia, que fueron exactamente así: Saúl, David y su Roboam. Este periodo de la monarquía, fíjense, fueron 40, 80 años de monarquía de grandeza, Saúl y David. Ya después vino Roboam y regó el tepache, pero bueno, a final de cuentas, esta vida en la monarquía, para empezar, el pueblo de Israel, fíjense nada más, después de los jueces, y viven en esa situación, en estas circunstancias de su experiencia con Dios, rechazan a Dios y dicen, mejor queremos un rey como todos los demás pueblos. Incluso Samuel le dice, no te preocupes, le dice, no se preocupen, no me están rechazando a mí, sino están rechazando a Dios. ¿Cómo pasa entonces la situación y su relación con Dios se empieza a cambiar otra vez? Vean ustedes cómo se puede haber
de una relación que se busca, se va buscando poco a poco y se va creciendo y se va madurando en ella hasta tener una gran relación con el Señor y de repente empiezan a caer. Empieza a declinar esa relación. Y el pueblo de Israel es lo que le pasa. Es lo que le sucede. Esta relación de Dios, este rechazo, con el paso del tiempo lo que trae es la división en el pueblo de Israel. Recuerden que se hace dos naciones, el norte y el sur, en esta división de dos reinos. Entonces entra la aparición de los profetas aquí, hermanos. Aquí en esta monarquía, ¿sí? Primero viene la división, norte y sur, y luego vienen aquí los profetas. Y los profetas, de alguna manera, hermanos, los profetas lo que tratan de hacer es que el pueblo de Dios tenga una experiencia en su caminar con Dios diferente. Ellos empiezan a ver eso. A través de ellos el pueblo experimenta su caminar con Dios de manera renovada, dinámica y clara. ¿Por qué, hermanos? Porque los profetas trajeron experiencias muy nuevas. Gracias a ellos, la fe del pueblo se sostuvo, maduró y avanzó hacia nuevas comprensiones acerca de la fe a Dios. Cada profeta hablaba al pueblo. Imagínense, por ejemplo, Elías con todas las cosas que hacía, Eliseo, y luego viene Isaías, Jeremías, soltando, los profetas estando reventando jarrones en medio de la plaza, acostándose de un lado 40 días, del otro lado 40 días, esas señales proféticas. Jonás tragado por una ballena, iba a Nínive a predicar. Bueno, no sé si a ballena, no sé, perdón, disculpe, no es ballena, el gran pez, perdón. Yo la regué, me fue un lapsus lentus. Todas esas cosas que nosotros vemos acerca de los profetas, ellos tratan de hacer que nuestra vida, la vida del pueblo de Israel se renueve en su fe. Y ahí están ellos trabajando ese asunto. Ahí están. Vean cómo Dios, de alguna manera, siempre se ha interesado por su pueblo, para que su pueblo esté en una relación con Él. Dios ha querido que tengamos una experiencia vívida con Él. Cosa, hermanos, que nosotros a veces no hacemos. Bueno, en este caso el pueblo de Israel, porque estamos hablando de ellos, de los mala onda del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, penosamente, esto no fue suficiente para conseguir que Israel pues volviera su corazón completamente a Dios. Vean cómo estamos avanzando. Vean cómo nosotros vamos viendo todas las cosas. Entonces, sucede algo para el pueblo de Israel. Después de que los profetas les estuvieron hablando, ellos van a tener que sufrir el exilio. Recuerden que ya se han dividido. Ya están divididas las tribus. Está la tribu del norte y la tribu del sur. Judá en el sur, Israel en el norte. Israel, varios años antes de que Judá fuera llevado a Babilonia, ellos son tomados por los asirios y son esparcidos y son prácticamente desaparecidos los 10 tribus del norte. Prácticamente desaparecieron. Ya no se supo más de ellas. Esas se diseminaron. El pueblo de Israel, el pueblo asirio y otros pueblos que conquistaron ahí, fueron a vivir ahí algunos gentes, pusieron a gente ahí, algunos sacerdotes para que más o menos guardaran la fe, etcétera, pero ya se diluyó. Por eso se acuerda que Jesús, cuando va a ver a la samaritana, dice a la samaritana: pues ustedes dicen que en Israel, nosotros, en Jerusalén, en Jerusalén nosotros decimos que en este monte, ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá en el monte Gerizim. Pues díganos dónde va a ser. Ya fue cuando Jesús le da la gran teología de los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, pero ¿por qué será lo que estaba viviendo en ese momento? La división. El pueblo del norte se divide totalmente, se sale, se dispersa y ya toma otra fisonomía totalmente diferente. En cambio, el pueblo del sur, la parte de Judá, se lo lleva a Babilonia y ellos se mantienen 70 años en el exilio. Ellos tienen que volver a tener una forma de vida diferente, un sacerdocio diferente. Empieza a darse la literatura sagrada. Muchos estudiosos, hermanos, dicen que realmente los libros del Pentateuco se escribieron, escritos, de forma escrita, de manual, en Babilonia. Se empezaron a recoger todas las tradiciones orales que había, y entonces un sacerdote que era yavista y un sacerdote que era eloísta, los que le llamaban a Dios Yahvé y los que le llamaban a Dios Elohim. Entonces estos sacerdotes empiezan a recabar la historia. Entonces por eso nosotros vemos Génesis 1 el sacerdote elohista, porque llama a Dios Elohim. Y en el capítulo 1 de Génesis le pone el nombre Elohim. En el capítulo 2 le llama Yahvé o Jehová. Por eso son dos distintas tradiciones. Por eso se narra una vez que Dios creó al hombre, y en el capítulo 2 cómo creó Dios al hombre. Son cosas interesantes que luego vamos a poder platicar. Pero lo más importante, hermanos, es esto, ¿sí? Que en ese tiempo, cuando Israel se tiene que ir al exilio, hermanos,
Este pueblo que siempre fue un pueblo peleador, siempre estuvo peleando con Dios, él tiene que irse al exilio y ahí tiene que encontrar nuevas formas de vida. Ya no tienen el templo, ya se fue destruido, ya no tienen el tabernáculo, ya no tienen el arca del pacto. Lo único entonces que les queda, ¿sabe qué? Es la literatura, o sea, el sacerdocio y la literatura. Lo que van a escribir ellos, ¿sí? Entonces se traduce, ya se hace como una nueva forma de vida para ellos, para todos ellos. Y entonces ahí en la esfera social es, sobre todo en la figura social, política y religiosa, son los escribas y los maestros de la ley, a quienes después conocemos como los fariseos. Entonces ellos empiezan a experimentar de una nueva manera lo que va a ser el vínculo con el Señor, ¿sí? Los judíos ya no vuelven a tener la tierra como antes, ¿sí? Después del exilio, o sea, ellos tuvieron que sufrir la conquista de Babilonia. Tienen que ver con los griegos, persas, luego los griegos y después los romanos. Y la situación ya no fue la misma. Los judíos nunca vuelven a poseer la tierra de manera real, hermanos. Ya no. Ellos son tributarios, los ponen ahí, pero ellos tienen que pagar impuestos, tienen otra lengua, ya no es su hebreo se ha muerto, se desapareció. Lo único que les queda, pues, es la Torá. Y el estudio, las casas de estudio, aquí es donde ya se dan lo que se conoce como las sinagogas. La sinagoga. Empiezan a crearse estos centros de estudio porque no les queda otra, mano, ya no tienen otra. Entonces vean cómo su forma de relacionarse con Dios va cambiando dependiendo de las cosas que van teniendo y van viviendo. Ahí están los judíos ahora, ¿sí? En esa nueva esfera salen los estudiosos y allí ellos tienen que aferrarse a Dios. Por eso, hermanos, cuando Jesús llega y ve a los fariseos y a los escribas y los ve tan escrupulosos, ¿es por qué? Porque ellos ya no querían volver atrás. El pueblo de Israel se estaba perdiendo. Se narra en los historiales de los que saben que en Babilonia el pueblo estaba perdiendo, se estaba yendo tras Marduk, el dios de los babilonios, el gran dios Marduk que había vencido a la diosa Tianmán, la dragona, y que de su cuerpo hizo la tierra y de su sangre hizo los mares, y bueno, una serie de mitos, y se hacían unas festividades tremendas. Yo imagino que esas festividades eran tan llenas de luz y de color como por ejemplo la fiesta del Año Nuevo chino, ¿no? Donde se hacen tantas cosas y salen al dragón y ahí lo están paseando por todas partes. Bueno, hermanos, aquí yo quiero pensar que se hacían esas grandes festividades y el pueblo de Israel se embelezaba con eso. No sucede hoy. Menos en este tiempo de diciembre tampoco. No, aquí no sucede. Sucede solo allá, donde la gente se embelezaba, el pueblo se embelezaba con todas esas cosas. Ya me imagino si ellos vivieran en este tiempo, se estarían tomando selfies con Marduk, en la festividad, en las luces, en lo que tuvieran ahí, cosa que hoy no hacemos los cristianos. Bueno, amén. ¿Verdad? Que estoy predicando. Perdón, hermano, discúlpeme. Entonces, el pueblo de Israel llega a ese momento en el cual, después del exilio, ¿sí? Babilonia los tiene exiliados 70 años y en el periodo de los persas, ya cuando viene Ciro y algunos otros más, ellos regresan a su tierra 70 años después y ya en su tierra pues son conquistados pues, por los griegos y luego son conquistados por los romanos y entonces ya la situación tiene que cambiar, ¿sí? Estos grupos ya los tienen y ellos hacen que tengan su propio gobernante autónomo y desarrollen su propia nación, pero a pesar de esta condición, esta condición de estar así subordinados, tarda 600 años más o menos. Entonces la experiencia con Dios los sostuvo y los fortaleció. Tienen, por ejemplo, la experiencia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que es Ananías, Azarías y Misael, etcétera. Sí, pasa voz, hermanita Candy, Dios le bendiga, hermana. Sí, también junto a su familia. Entonces ahí vemos esta experiencia de ellos y vemos cómo se están relacionando. Esther, por ejemplo, la reina Esther, ¿sí? Que aunque en el libro de Esther, curiosamente, jamás se menciona el nombre de Dios, así no. Va implícito, pero no se dice Dios o Jehová o Yahvé o Elohim, no se dice. Pero va implícito cómo la gente está
está esperando en Dios. Su relación tiene que cambiar, hermanos. Vean ustedes, desde ser los tribus nómadas, desde ser esos pueblos nómadas, pasar por el Egipto y la opresión de Egipto, haber sido liberados, y sus relaciones van cambiando, su experiencia con Dios está cambiando. Después de 40 años de estar en el desierto, viene el periodo de los jueces, la monarquía con toda su división, y los profetas que vienen en ese tiempo de la monarquía, porque hay profetas en la monarquía que se llaman preexílicos. Después en el exilio hay profetas exílicos, y después del exilio vienen los profetas posexílicos, o estos profetas que hablaron después del exilio. Hermanos, el pueblo de Israel tiene que tener experiencia con su Dios, por lo cual ellos tienen que vivir sus experiencias con Dios de formas diferentes, y ante el escenario, ante todo este escenario, hermano, ante todas estas circunstancias, el pueblo de Israel pudo experimentar de manera muy especial a Dios, ¿sí? Y tales vivencias con Dios marcan al pueblo de Israel, lo van marcando, su historia, sus experiencias de creación, cómo son iluminados, cómo ellos van siendo llenados por Dios y van viviendo esa experiencia y van creciendo. Y a pesar de que el pueblo constantemente se volvía rebelde, con todo y eso, las experiencias de desorden, de oscuridad y de muerte fueron así entretejiéndose, entre ellas la redención. Y vean ustedes que a pesar de que el pueblo de Israel, como en el Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y había oscuridad, caos, el que le llaman los teólogos le llaman el tohu bogohu, el desorden y el caos, en medio de eso, Dios se mueve. Pues aquí también. Vean ustedes cómo la experiencia con Dios está llena de esos bicolores, ¿no? Oscuros, entre claro oscuro, pero no son bicolores, sino más bien entre claro oscuro. Porque en el oscuro, ahí se mueve Dios, y entonces empieza a Él a establecer lo que es la redención, y empieza a sacar a su pueblo. Siempre ha estado al tanto de su pueblo. Y ahí en medio de toda esa oscuridad va entretejiendo lo que nosotros llamamos la redención. Entonces las experiencias que el pueblo vivió fueron dándoles a ellos una comprensión más amplia, más profunda, y una relación más cerca del Dios que se les iba revelando, porque se va haciendo una revelación progresiva. Cada vez se conoce mejor a Dios, cada vez se experimenta mejor a Dios, y cada vez se vive mejor con Dios. Entonces eso es lo que va pasando con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y entonces nosotros vemos que entonces a Dios ya se le llama Elohim. Y Elohim, hermanos, Elohim, este término Elohim, pues hermanos, tiene mucho que ver. Elohim tiene mucho que ver con esa situación. Miren, como no había una forma de expresar a Dios, déjeme ver si tengo uno un poquito más fuerte, porque sí vamos a necesitar hablar de esto, ¿sí? No tienen una relación así muy, así que diga usted, con Dios. Entonces ellos no saben cómo llamarlo, y entonces le ponen Él. Y Él, que no se escribe propiamente así, pero Él, ¿sí? Esta palabra Él, todos los pueblos de aquel tiempo, así Dios le llamaban Él, pues se llamaban Él a Dios, a todos, de Dios general. Vimos la vez pasada, ¿se acuerdan de ese término? Bueno, entonces Él que ellos tienen, ¿sí?, en el que ellos confiaban, no era como los otros dioses. Por eso, entonces ellos tienen que ponerle un término que se llama plural, y le ponen Elim. Y Elim, hermanos, Elim ya viene siendo un término plural de él. No, ellos recurren a el término Elim, más bien es el término plural de los otros pueblos. Entonces ellos tenían no solo Dios Él, sino tenían a Elim, y ese Elim es sus dioses. Y entonces el pueblo de Israel tiene que poner este término entonces en Elohim, el cual también es el plural de Él. Escuche bien lo que le digo entonces, ¿sí? Él es Dios. Elim es dioses, pero Elim es el plural de cantidad. Y Elohim también es un plural de Él,
pero no es de cantidad, sino más bien vendría siendo como un plural de calidad, denota más bien intensidad, denota más bien que es una manera de decir su cualidad más que su cantidad. Sí, todo Él, Dios. Dice, cuando dijo Dios, creamos al hombre, hagamos al hombre, entonces era todo Él, en su calidad de calidad, todo Él completo, Él, ¿sí? Entonces, Dios era el verdadero, el único e incomparable, al cual no se le puede situar al lado de los otros dioses, ni comparado con ellos. Por eso el término es diferente. Y le ponen Elohim. Entonces, hermanos, el nombre Elohim en Génesis 1 se convierte en el nombre preferido para expresar la experiencia de fe, en el Dios verdadero, ¿sí? Y esta palabra él, que de alguna manera se quería expresar la grandeza y por lo tanto la distancia de diferencia de Dios a las criaturas con Elohim se acentúa aún más ante tales características. Entonces por eso se le pone ahora Elohim, y Elohim va más allá de todo esto. Ahora, si nosotros vemos entonces esto, si a Dios se le refiere como Elohim, a Él se le habla como Elohim cuando se relata que Él es el creador, ¿sí? El rey, el legislador y el juez, es decir, cuando se acentúa la experiencia de su grandeza, poder y firmeza, creando, dando orden, dotando de luz, llenando de vida. Entonces los israelitas expresaban su fe en el Dios que Elohim, ya no en Dios nada más como así, y mucho menos en Elim, que son los dioses, sino en quién, Elohim. Y este Elohim es quien pone orden, hermanos. Este Elohim es el que pone orden en el caos, es el que coloca al mar en su lugar, el que hace que la tierra florezca o salga, el que hace que las aguas y los vientos se detengan o de alguna manera se pongan en su lugar. Les da un orden en el cielo a las cosas, a las estrellas, al sol, a la luna, ordena los tiempos, designa los años, los meses. Él está haciendo todo. Lo que era caos se lo está poniendo en orden. Lo está poniendo, da la semana, los días, las horas. Él es el que ordena a las criaturas para que cumplan su función. Sí, le dice al pajarito canta y le dice a así, e incluso les da todo lo que necesitan para poder vivir. Entonces Dios realiza todo eso con el propósito por el cual fueron creadas cada una de las cosas que tenemos. ¿Sí? Y Él establece leyes para que los hombres vivan en paz, justicia y armonía. Ese es el Elohim. Ese es el Elohim que el pueblo de Dios está experimentando. Por lo tanto, ese Él, ya no es Él. Recuerden que toda esta historia sirvió ¿para qué? Para que el pueblo de Israel se dé cuenta que no solo es Él, ni es Elim, sino que es Elohim, ese Dios creador que dio orden a todas las cosas. Y eso lo va entendiendo, lo va comprendiendo con el paso del tiempo, hermanos, ¿eh? Entonces Elohim se vuelve una experiencia de luz, que es lo que habíamos dicho en el ¿cómo se llama? En el objetivo, ¿se acuerda? En el énfasis que dijimos que iba a ser orden, ya vimos que es el Dios de orden, da luz y da vida. Entonces, en ese sentido, Elohim es el Dios de los dioses, el que hace orden, que pone orden, es el Dios que da luz, ¿sí? Porque es el creador de la luz. Él ilumina su creación y Él alumbra el camino de los hombres. Si hay algo que guía, ese es Jesús. Jesús cuando está aquí, como dice, yo soy la luz. En el Juan capítulo 1, todo fue creado por Él y por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue creado fue creado. Entonces, escuche bien lo que estamos diciendo. Jesús entonces es parte de la creación, Elohim, y Jesús es luz, porque dice, yo soy la luz. Y incluso Juan dice, Él era la luz verdadera, y la luz vino a los hombres, y los hombres odiaron y querían más las tinieblas que la luz. Entonces, si Él es la luz, entonces también será Elohim. Y ¿sabe qué? Experiencia de vida. Porque Elohim es el dador de la prolífica vida en todas sus manifestaciones. Da vida en los océanos, da vida en los ríos, plantas, árboles, frutos, las semillas. Elohim manifiesta su generosidad y su bondad. Entonces allí es donde Dios establece que da vida a todo cuanto hay, incluso al mismísimo hombre también, ¿sí? Víctor Pérez, pasa hermano, Dios le bendiga. Candy, pasa vos, hermanita. Ahora, hermanos, vean ustedes, si Dios está haciendo esto, entonces Elohim es la experiencia de orden, es la experiencia de luz y es la experiencia de vida. Nosotros tendríamos que pensar, entonces, si todo esto que
hace que el pueblo de Israel tenga una experiencia con Dios. Va concibiendo eso y en esas experiencias que él tiene, que el pueblo tiene, entonces tiene que pasar algo, tiene que suceder algo, ¿sí? Tiene que suceder algo. Nosotros tendríamos que aprender algo de esa experiencia que ellos tienen. Y ahí es cuando nosotros tenemos que vivir o recordar si hemos tenido vivencias que hayan tenido que ver con esa diversidad de experiencias, de todo esto. De experiencia de Dios creador, de Dios de luz y de Dios de vida. Allí es donde tenemos que ver. Entonces, experiencias donde Dios está creando algo nuevo en su vida. Y ahí ustedes tienen tanto que contar, hermanos. Tanto que podrían decirnos acerca de esas experiencias. Si Dios está creando algo en sus vidas. Porque recuerden, hermano, que nuestra historia, al igual que la del pueblo de Israel, hemos ido conociendo a Dios en una experiencia, en una revelación progresiva. Y Dios, cada que se revela en nuestras vidas, pues vamos transformándonos, vamos cambiando. Ya no somos los mismos de ayer, hermano. ¿O sí? O si sigue siendo el mismo de ayer, hermano, pues entonces su experiencia con Dios ha sido muy pobre. Pero si usted ha tenido una experiencia con Dios, realmente una revelación progresiva, hermano, entonces su vida va a ir cambiando, su vida va a ir transformándose. Laura Tecomalman, pasa voz, hermanita, Dios la bendiga. Si vemos entonces, ¿dónde está creando Dios cosas nuevas en nuestras vidas? Una nueva forma de vida, una nueva forma de creer, una nueva forma de amar, una nueva forma. ¿Está creando Dios en sus vidas? ¿Está haciéndolo? Entonces ahí usted tiene que opinar, porque el sábado se lo van a preguntar, ¿eh? Y usted tiene que opinar qué experiencias donde Dios está creando algo nuevo en su vida. ¿Sí? Experiencias en las que Dios está poniendo orden en su vida. Esas les puedo contar, hermanos, de mi vida. Un montón de cosas donde Dios ha puesto orden al caos. Yo era, como dicen los teólogos, un tohu bogohu, o sea, un desordenado y vacío. O sea, el caos. El caos. Saludos, Daniel. Dios te bendiga, hermano. Tocayo, Daniel Ramírez. Entonces, imagínese, hermano. Imagínese usted, si yo el tohu bogohu, el desordenado y vacío, entonces cuando Dios viene a mi vida, pone orden. El caos que había en mi vida, lo deshace. Dios, en su gran amor, con el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, en el tohu bogohu, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos. Y Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. El Génesis, hermano. Ahí está el Génesis, ahí está la experiencia de Dios en nuestras vidas, desde las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Sí? Él nos salvó, Él nos rescató, Él por su gracia nos salva. Créame, me está dando muchísimo, llevo mucho tiempo. Entonces, experiencias en las que Dios ha iluminado su camino en medio de la oscuridad. Cuando más oscuro está, es cuando va a amanecer. Cuando hemos tenido circunstancias, hermanos, en las cuales no la vemos llegar, es cuando Dios aparece en nuestras vidas. ¿Sí? Pasa, hermana Leti Juárez, pasa vos. Allí es donde aparece Dios. Allí, hermanos, en las tinieblas, en medio del tumulto. Cuando nuestra barca está zozobrando, es cuando Dios, cuando el Señor, cuando el Creador, entonces ordena al mar que se calle y hace que nuestra barca pueda llegar hasta la otra orilla. Es cuando vemos circunstancias difíciles, cuando tenemos y frente a nosotros el féretro de nuestro ser querido, hermanos. Y cuando viene una palabra que nos llene, cuando nos da luz, nos dice, vamos a seguir adelante. Y entonces empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, empezamos a cambiar eso. Allí, hermanos, es donde está el asunto. Allí es donde nosotros vemos si ha iluminado nuestro camino o no. En medio de decisiones difíciles, en medio de circunstancias difíciles, en medio de adversidad, en medio de muchas cosas que nosotros pudiéramos decir, Señor, yo lo único que me queda eres tú. Y lo único que nos queda es decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi roca, mi castillo, mi adalid, mi fuerte, mi libertador. Ahí está. Entonces, hermanos, vivencias en las que Dios le ha permitido experimentar la vida de manera abundante. Y hermanos, yo creo, hermanos, que hoy nosotros tendríamos que saber, hermanos, que sin Él no somos nadie. Hoy vivimos una vida plena y abundante. Mas somos pobres, sí, diría Pablo. Estamos abatidos, estamos dolidos, estamos derrumbados, sí, pero en Cristo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque ¿qué me puede separar del amor de Dios? Angustia, muerte, hambre, desnudez, peligro. Antes de todo esto he sido presa. Pero ¿sabe qué? Yo prosigo la carrera, como Pablo decía. Hermanos, todas estas cosas que nosotros vemos, todo esto que nosotros tenemos aquí, es lo que nosotros tenemos que ver como experiencias de Dios. Entonces nuestro Dios, nuestro Señor, no es solamente Dios.
No es cualquier Dios, hermanos. Es nuestro Elohim. Y nuestro Elohim, nuestro Dios Elohim, hermanos, es el que nos da orden o creando cosas nuevas. Nos da luz en el camino y nos da una nueva vida, una forma de vida. Porque, hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida nueva, vida plena, vida eterna. Eso es vivir una vida nueva. Entonces, hermanos, con base a todas estas reflexiones que acabamos de hacer hoy, hay que describir nuestra experiencia con Dios, cómo ha sido y cómo desea que se renueve. ¿Sí? ¿Se acuerda que habíamos dicho que tenemos una libretita y que si no la tenían, la escribieran aquí? Nadie ha escrito nada. Hagan la tarea, por favor. Escriban ahí cómo sería que nosotros quisiésemos que nuestra experiencia con Dios nos renueve, para que lo tengamos, ¿sí? Mi Dios es todo para mí porque para mí porque soy el nada, porque el nada soy. Sí, porque sin Él nada soy, porque mi fe es un Dios vivo, hermana. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Así es, hermanos. Así es. Entonces, con base a todo lo que hemos reflexionado hoy, en nuestro andar, en nuestra revelación progresiva de Dios, en nuestra experiencia con Él, cómo hemos ido creciendo y nos ha traído de la luz a las tinieblas y nos ha dado todas estas cosas, hermanos, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que el Señor siga renovando nuestro ser? Luz, pase, hermanita, Dios te bendiga. Sí, gracias, un fuerte abrazo. Gracias, también les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Así que, hermanos, pues ahora lo único que nos resta, hermanos, ¿qué es? Reflexionar acerca de esto, pensar en nuestra relación con Dios y seguir adelante. Renuévense, que el Señor les dé nuevas fuerzas, que el Señor nos encamine, que el Señor nos haga mejores, hermanos. No necesitamos un 24 de diciembre para recordar a Cristo. No necesitamos un año nuevo para juntarnos y vernos. Necesitamos una experiencia con Dios. Y esto hará que cada día celebremos el nacimiento de Cristo. Cada día celebremos o conmemoremos su muerte. Cada día sea un nuevo día para nosotros, como si fuese un año. No necesitamos tomarnos fotografías en donde sea, hermanos. No, hermanos. Vamos a tener una experiencia con Dios tan vívida, pero tan vívida que no nos va a hacer falta nada. Nada. Por eso, hermanos, la historia de Israel revela un ciclo recurrente de experiencias con Dios de gracia y redención, acompañadas de su propia desobediencia y necedad, en las que Dios los iba creando. A través de este recorrido, el Señor fue revelándose al pueblo israelita como Elohim, el único verdadero y singular Dios, mientras el pueblo aprendía a confiar en Él, a tiempo que descubría la profundidad de su amor. Todo esto proveyó constantes experiencias de creación, iluminación y vida, experiencias que hoy vuelven a estar presentes y accesibles para nosotros. Que nuestra vida se llene de la maravillosa presencia y la acción creativa de Elohim en Cristo Jesús. Y nada más le digo una cosa: si Elohim, el Dios del pueblo de Israel, trajo orden, trajo creación, trajo luz y trajo vida, la Escritura dice que Él, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es creador. Él dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y Él nos da vida. Él dice: yo tengo vida en mí mismo. Nadie me la pone, nadie me la quita. Yo la doy, dice. Yo le doy vida a los que se vienen a mí, yo les doy vida. Por lo tanto, yo siento en mi corazón que ese Elohim se manifiesta, se revela plenamente en Cristo Jesús. A Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo del Padre le ha revelado. Y si Dios es Elohim, Jesús es mi Elohim. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias. Pasamos.